que es Disculpe, hablar profesor. de, dígame, ¿Aún no tiene las calificaciones del tercer no, parcial? no, no, todavía no las tengo, todavía no las tengo, lo voy a, este fin de semana, ¿cómo se llama? Tenía a la niña enferma, de hecho está todavía llorando, le dio, no sé, una tosecita, probablemente alérgica, pero pues, entonces no deja descansar a nadie, y pues no las tengo todavía. Pero hoy en la tarde, saliendo de mi última clase a las 7, entonces me pongo a trabajar en ello y pues les reporto a más tardar mañana, ¿sí? Antes de subirla. Muy bien, Pero, profe. Gracias. ajá, sí, y le voy a considerar me decía que muchos me enviaron este mensajito, ¿verdad? De puntos extras que les debía, entonces, si no lo hizo, pues, porfa, envíeme un mensajito al chat y yo lo voy a considerar dentro de su nota final, ¿sí? Muy bien, vi que subieron los últimos archivos, ¿verdad? De investigación y entonces pues eso va a hacer la última evaluación de sus notas de participación, que recuerden que es un 10% del total del curso. Muy bien, entonces, permítame sacar el lápiz y tal. Muy bien, entonces, por el último tema que vamos a hablar del semestre, que es importante para un estudiante de bacteriología, durante todo el semestre hemos visto principios que son fundamentales para entender un microorganismo, y no solamente una bacteria, sino que cualquier tipo de microorganismo. La mayoría de los principios que hemos visto, pues los van a utilizar ustedes en su clase de parasitología, en su clase de virología, en su clase de micología, y lo único que cambia, pues, es el tipo de organismo, las calidades o las propiedades biológicas de cada uno de los organismos. Sin embargo, pues nosotros sabemos que bacterias, pues son gran parte de los responsables de la mayoría de las enfermedades infecciosas. Y existen un montón de bacterias, ¿verdad?, que pueden ser responsables de causar enfermedad. Ya hemos visto que los Clostridium, ¿verdad?, son organismos anaerobios, pero tienen una característica de que son esporuladores, ¿verdad? Y los Clostridium son principalmente peligrosos porque tienen muchas toxinas. Vemos que, por ejemplo, tétano tiene las toxinas del tétano, botulinum tiene la toxina del botulismo, ¿verdad? Que paraliza los nervios. Vimos que Streptococcus perfringens pues causa gangrena porque tiene un montón de enzimas que son digestivas, que es capaz de destruir músculo y pues causar necrosis del músculo, que si no se trata a tiempo, entonces puede causar también daño de múltiples órganos. Vimos también que otra bacteria del género Pseudomonas, casi no hablamos de esta bacteria, Pseudomonas, pues porque son bacterias que nosotros llamamos bacterias oportunistas. Oportunistas, nosocomiales. Entonces no hablamos de estas bacterias que son oportunistas nosocomiales mucho, como Pseudomonas, Acinetobacter, Acinetobacter, Enterobacter, Enterococos. Hoy vamos a hablar un poquito de Enterococos, pero estos cuatro grupos de bacterias pues son particularmente peligrosas, sobre todo en individuos que están inmunosuprimidos o inmunocomprometidos, es decir, individuos que van a una operación, ¿verdad?, que de reemplazo de trasplante de órganos, pues estos individuos tienen que ser tratados con químicos, con fármacos, que le van a reducir la actividad del sistema inmunológico. Entonces, en ese momento en que su sistema inmunológico está débil, entonces estos individuos, y especialmente en un hospital, pues siempre existe el riesgo de que estos individuos se puedan infectar con cualquiera de estas bacterias. Y los peligros de estos cuatro grupos de bacterias que son oportunistas y que son nosocomiales, el principal peligro es que son multiresistentes. Multiresistentes a todo tipo de antibióticos.
Estos son resistentes a beta-láctamo. Aquí me faltó hablar de Klebsiella. Entonces, ustedes hicieron un artículo de Klebsiella, pero no es la única bacteria oportunista nosocomial que causa problemas de infección, ¿verdad? Que pueden ser significativas únicamente en individuos que son inmunosuprimidos. Entonces, estas bacterias son multiresistentes. Entonces, una vez que usted se infecta con estas bacterias, todas ellas pues tienen la capacidad de generar placa, todas ellas tienen la capacidad de resistir múltiples antibióticos, y lo único que lo salva a usted es su sistema inmunológico, pero su sistema inmunológico está comprometido, pues nada lo va a salvar. Y estas bacterias pues son responsables de un gran número de muertes provocadas por complicaciones posteriores a cirugía y por infecciones en pacientes con VIH-Sida. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok. Vimos que pues toxinas, ¿verdad? Y enterotoxinas pues son particularmente peligrosas porque generan obviamente intoxicaciones alimentarias. Siempre hay que tener cuidado cuando vamos a la calle, ¿verdad? Pues por lo menos fijarse que el vendedor ambulante pues tenga acceso a agua para lavarse las manos, acceso a un baño, acceso a agua y detergente para limpiar sus cuchillos y sus objetos de cocina, ¿no? Entonces, todo eso, chicos, pues usted tiene que cuidarse, ¿verdad? Porque pues existen muchas enfermedades que son muy peligrosas y debido a este fenómeno de multiresistencia, pues lastimosamente en el futuro, pues todavía vamos a tener una mayor incidencia de este tipo de infecciones. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. ¿Ok? Otras bacterias, como por ejemplo Corynebacterium, estas bacterias que causan tosferina y pertosis, pues estas bacterias nosotros generalmente pues no las notamos en el ambiente diario porque existen vacunas. Entonces, la otra importancia, ¿verdad?, de aplicarse todas las vacunas, la vacuna contra la tosferina, la vacuna contra la pertosis, la vacuna contra el tétano, la vacuna contra la difteria, todas estas vacunas pues son importantes que usted se las aplique de chiquito para que no, en caso de que se infecte con estas bacterias, pues no tenga ningún problema. ¿Sí? Pero el día de hoy nos vamos a enfocar a 3 grupos de bacterias que son los principales responsables de alta mortalidad y de daños y de complicaciones asociados con infecciones bacterianas. Entonces, todos estos usted tiene que conocerlas, pero la importancia es más que todo en el contexto del sistema inmunológico suprimido y el hecho de que tienen multiresistencia. Muy bien. Los principales grupos de bacterias patogénicas que son los estreptococos, los estafilococos y las enterobacterias. Entonces, a grosso modo, ¿verdad? Los estreptococos y los estafilococos pues son cocos, bacterias que son esféricas, pero que en el microscopio no se van a ver completamente esféricas, se van a ver más o menos así, ¿sí? Como ovoides, como un huevito. Generalmente estos cocos, a estos nosotros llamamos cocos, porque tienen forma esférica u ovoide. Generalmente estos cocos nunca se encuentran solos, generalmente se encuentran en agrupaciones. Y tenemos agrupaciones como diplococos, ¿verdad? Como estreptococos. ¿Sí? Estos son estreptococos. Así se le conoce a esta agrupación. Y estos cocos pues tienen como característica importante, ¿verdad?, de que son gram positivos. Es decir, recuerden que gram positivo significa que retiene el cristal violeta, es decir, cuando le agregamos cristal violeta,
Entonces, el cristal violeta queda retenido dentro de la célula y por eso es que son gram positivos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Estas bacterias, como son gram positivos, generalmente se encuentran presentes, forman dos grupos, ¿verdad? Los grupos de bacterias cocos gram positivos. Me faltó hablar de los, obviamente, de los estafilococos. Y como ustedes saben, los estafilococos pues son racimos de uva, ¿verdad? También son gram positivos. ¿Sí? También retienen el cristal violeta. Todas estas bacterias, chicos, todas estas bacterias tienen la capacidad de que algunos miembros forman parte de la microbiota. ¿Sí? Sobre todo de la microbiota de la piel. ¿Verdad? Recuerden que estafilococos, por ejemplo, es una bacteria que es halotolerante, es decir, que tolera la salinidad del sudor y por lo tanto pues va a persistir en la piel. ¿Ok? Otros, ¿verdad? Otros pues viven también cerca del ojo, en la conjuntiva. También se encuentran en todo el tracto nasofaringio. Y se encuentran sobre todo en la boca. También se encuentra en los epitelios exterior del epitelio urogenital. Entonces, en su glande, en su vagina, pues nosotros vamos a tener este tipo de bacterias. Son parte de la microbiota y de parte importante, sobre todo los estreptococos, porque recuerden que los estreptococos, ¿verdad?, son fermentadores. Entonces, estos fermentadores pues van a ser importantes porque esencialmente van a generar las condiciones para que sus mucosas sean un poquito ácidas para protegerlo de hongos y protegerlo de otras bacterias que son tóxicas. Aparte de que son fermentadores, recuerden que estas bacterias pues no tienen catalasa, por lo que también producen agua oxigenada y esta agua oxigenada también tiene la capacidad también de por lo menos limitar el crecimiento de organismos que son patogénicos. ¿Estamos? Sí, Chicos, profe. ahora bien, Profe, sí, dígame. perdón, es que no entendí bien cómo fue eso de que, ok, los estreptococos no producen catalasa, por lo que producen agua oxigenada, entonces, ¿eso qué? La liberan. La Pero liberan al que, ambiente. sí, Ajá. pero que no haya algún otro crecimiento aparte del mismo estreptococo. Esencialmente lo que hacen los estreptococos, todos los estreptococos tienen una característica, es que forman matriz extracelular, placa o cápsula. Ok. Entonces, esa matriz extracelular esencialmente es como una esponjita que absorbe todas esas toxinas, pero al mismo tiempo esas agua oxigenada que liberan pues va a limitar el crecimiento de otras bacterias. De acuerdo, gracias. Muy bien. A ver, ok. De hecho, la forma más fácil para distinguir estreptococos de estafilococos pues es la prueba de la catalasa. ¿Se acuerdan qué es la prueba de la catalasa? Ya todos llevaron el laboratorio. Vi que algunas notas están pésimas. Me mandaron una lista de notas de laboratorio, terribles notas de laboratorio. Terribles, ¿verdad? Mi recomendación, póngase las pilas, ¿verdad? Porque aunque a usted le guste o no le guste, pues gran parte de sus competencias como QFB va a ser el diagnóstico clínico. Y dentro del diagnóstico clínico, pues el diagnóstico de enfermedades infecciosas pues va a ser gran parte de su pan de cada día. Muchos de ustedes pues van a terminar en un hospital, no como pacientes, sino como laboratoristas o en un laboratorio. Y entonces pues sería muy vergonzoso que usted carezca de las competencias del laboratorio. Entonces, para los que les fue terrible en el laboratorio, para mí terrible es sacar menos de 7.5. Y eso, pues, gran parte del grupo que
de notas que me mandaron. Entonces, bueno, pues, mi recomendación, chicos, incluso si pasa el curso, pero si aprueba el curso, pues mi recomendación, chicos, póngase las pilas, busque la forma de adquirir esos conocimientos en servicio social. Hay un montón de laboratorios en la universidad que tienen investigación en microorganismos. Vaya a esos laboratorios, ¿verdad? Para que aprenda por lo menos técnicas básicas de microbiología, cómo hacer un medio de cultivo, cómo esterilizar medio de cultivo, cómo inocular medio de cultivo, técnicas asépticas, cómo identificar bacterias por tinción de Gram, cómo identificar bacterias, cómo usar apropiadamente un microscopio, cómo utilizar técnicas bioquímicas para caracterizar una bacteria. Todo eso, chicos, es fundamental que usted los tenga. Lastimosamente, pues yo no puedo evaluar ese conocimiento aquí en la teoría. Yo les doy los fundamentos para que usted entienda esas pruebas, pero al fin y al cabo, pues, las competencias prácticas, pues usted los tiene que desarrollar en el laboratorio. Y no es excusa, chicos, de que, es que, ¿cómo se llama? Pues nosotros no teníamos laboratorios antes. O sea, yo sé que muchos de ustedes pues han estado 2 años en Teams, ¿verdad? Por plataforma online, pero, ¿verdad? Es el momento de que se ponga las pilas y es el momento de que adquiera estos conocimientos prácticos, ¿no? Se puede identificar, caracterizar estreptococo de estafilococo con la prueba de la catalasa y va a ver que en la prueba de la catalasa, que es esencialmente agregar agua oxigenada, pues los estafilococos son positivos, mientras que los estreptococos son negativos. ¿Sí? Esa es la famosa prueba de la catalasa y le va a permitir a usted diagnosticar los estreptococos de los estafilococos. ¿Sí? Entonces, estos microorganismos, chicos, forman parte de la microbiota, son organismos comensales, sin embargo, son oportunistas. De nuevo, aquí vuelve a salir esta palabra, son organismos, bacterias que pueden causar enfermedad en caso de que se salgan de su tejido. Entonces, por ejemplo, si usted tiene la piel intacta, estafilococos no es ningún tipo de problema. Usted puede tenerlo, ¿verdad? Nosotros lo adquirimos todo el tiempo que estamos expuestos al aire libre. Sin embargo, si usted tiene una herida, la herida se puede contaminar tanto con estreptococos como con estafilococos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok, ahora bien, también sabemos nosotros que existen dentro de estos dos grupos, existen bacterias que son patógenos primarios. Patógenos primarios, pues son aquellos que son patogénicos casi siempre. Dentro del grupo de estreptococos, ¿verdad? Los patógenos primarios, pues son los estreptococos piógenes y también estreptococo pneumoniae. ¿Sí? Estreptococo pneumoniae, ¿verdad? Pneumoniae es responsable de 80% de las neumonías. O sea, inflamación de los alvéolos con presencia de pus y todo eso. Piógenes es una bacteria que usted va a ver muy comúnmente porque produce faringitis. Es el principal responsable de faringitis. Ambas bacterias también pueden causar conjuntivitis, otitis, es decir, pueden causar infección de la conjuntiva, infección de los oídos, pueden también infectar heridas y causar pus en las heridas. Y lo más peligroso que tienen estas bacterias, pues es que estas bacterias pueden llegar a diseminarse y cuando se diseminan a partir de una herida, entonces pueden producir sepsis o septicemia, ¿verdad? Que tiene mortalidades incluso hasta superiores del 30%. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe.
estos dos organismos usted sí tiene que recordarlos. Y no tiene que confundirlos. No me vengan en el examen a decir que se llama Staphylococcus pyogenes y Staphylococcus pneumoniae. Porque te dice, es que el profe hace trampa porque pone su nombre. No, señores. Yo no hago trampa. Usted sí tiene que saber, como QFB, sí tiene que saber que Piógenes es un estreptococo y que Pneumoniae también es un estreptococo, no un estafilococo. Y dentro de los estafilococos, el más importante pues es el Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus pues no sería ningún tipo de problema si no fuese porque es multiresistente. En los últimos años hemos visto multiresistencia. Y entonces, Staphylococcus aureus, generalmente, como es una bacteria de piel, generalmente lo encontramos en heridas, en los abscesos, cuando tiene usted una herida con pus, un granito que se infectó y que se puso bien feo, entonces esos son probablemente contaminados con Staphylococcus aureus. No se lo reviente porque pues usted no sabe si esa bacteria es multiresistente y puede contaminar a su abuelito y pues le puede causar todavía más problemas a él. Entonces, estos generalmente se encuentran en heridas, son importantes sobre todo en cirugías, es el principal responsable de complicaciones posteriores a cirugía y es la causa principal por la cual después de una cirugía usted utiliza cierto tipo de antibióticos. Sin embargo, de nuevo, el gran problema de esto pues es la multiresistencia. Aparte de eso, pues estas bacterias también pueden causar problemas respiratorios, pueden causar faringitis, conjuntivitis y también pueden causar neumonía. Y aparte de todo eso, si se diseminan, también pueden causar sepsis bacteriana, intoxicación de la sangre. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Los enterobacterias, pues es un grupo grande de bacterias que son gram negativas, que normalmente forman parte del intestino. Digo, normalmente forman parte del intestino, porque también los podemos encontrar en la piel, los podemos encontrar en el ambiente, en aguas que están contaminadas con materia fecal, animal o humana, pues ahí lo vamos a encontrar. Pero generalmente viven en nuestro cuerpo, en el intestino. La mayoría de ellos también forman parte de la microbiota. Sin embargo, también tenemos patógenos primarios como Salmonella, Shigella y algunas de las especies de Escherichia coli, ¿verdad? Que son las Escherichia coli tóxicas o patogénicas. ¿Sí? Entonces vamos a ir por cada uno de los grupos. Estos son, chicos, importantísimos que usted lo recuerde de las características de cada uno de estos. Estas competencias usted las tuvo que haber, ¿cómo se llama?, aprendido en el laboratorio. Sin embargo, pues aquí lo vamos a hablar de nuevo. Los estreptococos pues se caracterizan principalmente porque son diplococos o estreptococos. El diplococo más importante es Streptococcus pneumoniae y el estreptococo más importante es Streptococcus pyogenes. ¿Sí? Se caracterizan porque no toleran sal, hasta 6.5% de sal, y no degradan el agua oxigenada, es decir, que son catalasa negativos. Esto usted lo tiene que recordar. Son catalasa negativos. Es una prueba rápida, fácil para distinguir estreptococos de estafilococos. Como les comentaba, estos estreptococos colonizan la boca, las vías respiratorias superiores, algunos que son los enterococos que ya se separaron de acá, ¿verdad? Y colonizan también el intestino. En realidad estos son en el intestino, pues es un grupo de bacterias que también son cocos, son estreptococos, pero que ahora se les conoce como enterococos. ¿Sí? ¿Estamos?
también forma parte del aparato genital femenino. Algunos forman parte de la flora microbiana, pero se pueden escapar a otras áreas en donde producen enzimas patogénicas, ¿verdad? O infecciones patogénicas, y las principales enfermedades asociadas con un escape de la microbiota pues incluyen neumonía, ¿verdad? Miocarditis, es decir, inflamación del miocardio, que es el músculo del corazón, meningitis, infecciones urinarias, fiebre escarlatina, faringitis, fascitis necrótica y otros problemas. Nosotros, a los estreptococos, de acuerdo a moléculas, o sea, tenemos un coco, imagínense que este es un coco, y luego tiene una pared celular, y esta es la pared celular, pero luego la pared celular tiene modificaciones con unos azúcares. Estos azúcares, que son azúcares de tipo glucanos, generalmente que son cadenas de glucosa, más otra azúcar que se llama ramnosa. Estos dos pues sirven como grupos antigénicos, es decir, que nosotros tenemos anticuerpos específicos contra esos azúcares. Y de acuerdo al tipo de azúcar, entonces nosotros tenemos distintos anticuerpos para diagnosticar distintos tipos de estreptococos. Y de acuerdo al tipo de anticuerpo que detecta un grupo particular de estreptococos, entonces los estreptococos los dividimos en estreptococos grupo A, estreptococo grupo B, estreptococo grupo C y estreptococo grupo D. Entonces, esto lo hacemos mediante pruebas inmunológicas, es decir, pruebas en donde se utilizan anticuerpos. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Disculpe, profe, ¿puede Sí, repetir diga. cómo sale lo de la clasificación de los estreptococos, por Ajá, favor? entonces, sí, mire, o sea, estos son bacterias gram positivas, ¿verdad? Tienen una pared celular, ¿sí? Pero arriba de la pared celular tienen unos azúcares que se llaman glucanos. Son cadenitas de azúcar que están compuestos de ramas de glucosa más ramnosa. Entonces, así como nosotros, por ejemplo, sí sabe que nosotros tenemos distintos grupos sanguíneos, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, cuando usted vaya a su clase de, no creo que es, no sé si hematología, inmunología, pues usted va a identificar los 4 grupos sanguíneos, que son los tipos A, B, AB y 0, o que nosotros llamamos grupo O. Las diferencias de estos grupos sanguíneos son azúcares. Entonces, lo mismo ocurre con estas bacterias. Distintos estreptococos tienen distintos azúcares, distintos glucanos. Y esos glucanos son identificados por distintos anticuerpos. Entonces, hay un anticuerpo que llamamos anticuerpo A, que detecta el grupo A de estreptococos. Anticuerpo B, que detecta el grupo B de estreptococos. Y anticuerpos C, que detectan el grupo C de estreptococos. Y luego tenemos un anticuerpo D, que detecta al grupo de los enterococos. ¿Sí? Entonces, el A, B, C, D básicamente clasifican el tipo de azúcares que tienen en su pared celular. Exacto. Y es una prueba muy rápida porque utiliza anticuerpos. Sí, nomás que son costosos, ¿verdad? Sí. Sí, profe, gracias. Pero en algunos casos, debido a las complicaciones que tiene estas infecciones, pues usted lo tiene que hacer. El cultivo son bacterias que crecen muy lento, lentísimo, porque son bacterias que siempre fermentan, no respiran, y como no respiran, pues producen muy poquita energía a partir de fuentes de carbohidratos. Generalmente se alimentan de carbohidratos y necesitan medios enriquecidos con sangre, por 2 razones. Los estreptococos nosotros los sembramos en sangre, por 2 razones. Número 1, porque algunos producen lisis de la sangre, y entonces nosotros lo podemos identificar de acuerdo a esas características de hemólisis. ¿Sí? Y la segunda razón por la que utilizamos medios de sangre es porque los medios de sangre son ricos en proteínas. ¿Sí? ¿Estamos?
Sí, profe. Muy bien. Entonces, de acuerdo a las características de hemólisis, ¿verdad? Que ya sabemos a alturas que tenemos 3 grupos de bacterias, los que son beta hemolíticos, que son los que lisan completamente los eritrocitos y producen colonias completamente amarillas, ¿verdad? Y con el halo alrededor amarilla. Las alfa hemolíticas, que son las que oxidan la sangre, y los gamma hemolíticos, que son los que ni producen oxidación, ni tampoco producen lisis. Los gamma hemolíticos, casi todos ellos son enterobacterias, pero enterococos, enterococos. Mientras que los beta y los alfa, entonces nosotros los dividimos, ¿verdad? De acuerdo a su grupo antigénico. Entonces, el grupo A, ¿verdad? Corresponde al organismo Streptococcus pyogenes, cuyo nombre pues viene de pío, que significa pus, y genes, que significa generador. ¿Por qué se llama así? Porque cuando infecta produce ríos de pus. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Una bacteria muy peligrosa, muy inflamatoria. Es el principal responsable de faringitis, pero también puede causar problemas en los oídos. También puede causar impetigo, ¿verdad? Es como se llama, lesiones, llagas en la piel, sobre todo en los bebés. Fascitis necrótica, que es una muerte de la fascia, que es una membrana que tenemos debajo de la piel, ¿verdad? Se puede confundir con una gangrena. Sin embargo, la gangrena es putrefacción de músculo y acá no llega hasta el músculo, solamente es la parte superior de la fascia. La fiebre escarlatina, que es una fiebre sistémica, en donde usted produce anticuerpos que después van a tener afinidad por tejido conectivo, y entonces esos anticuerpos que tienen afinidad por tejido conectivo pues producen manchas en la piel que se pueden confundir con enfermedades como rubiola y sarampión, y como les comentaba pues también tienen la capacidad de producir un choque tóxico. Las complicaciones con piógenes pues incluye la fiebre reumática, que es la destrucción de su tejido ¿cómo se llama? Conectivo, que causa sobre todo reumatoides, ¿verdad? En las articulaciones, miocarditis, inflamación del corazón, y también puede causar incluso problemas renales. Entonces, es también producido por anticuerpos que son específicos contra partes de la bacteria que también reconocen su propio tejido. Entonces, a este le llamamos, en los laboratorios se le conoce como grupo A de Streptococcus o Streptococcus grupo A. Pero el nombre científico pues es Streptococcus pyogenes. El grupo B también es beta hemolítico, es decir, que destruye completamente la sangre. Esta es una bacteria completamente oportunista. Forma parte de la vagina normal de la mujer. Su nombre es Streptococcus agalactiae. En la vagina de la mujer, pues produce ácido láctico que protege a la mujer contra el hongo o contra los hongos, contra tricomonas y contra un montón de enfermedades. Sin embargo, el riesgo pues es la transmisión de la madre al feto durante el parto. Porque si el bebé abre la boca o inhala esta bacteria, se le puede ir a su pulmoncito y en el pulmoncito pues le causa neumonías y luego esta bacteria se disemina en la sangre hasta llegar al cerebro en donde produce meningitis. ¿Sí? La razón por la cual es porque los bebés carecen de macrófagos alveolares al momento de nacer. Entonces, los bebés vienen sin ningún tipo de protección y por lo tanto, en caso de que las mamás tengan demasiado Streptococcus agalactiae, pues entonces el médico pues le va a aplicar algún tipo de antibiótico, ¿verdad? Antes, durante el parto. ¿Estamos?
De acuerdo, profe. El tercer patógeno importante, pues, es Streptococcus pneumoniae, principal, también se le conoce como neumococos, para distinguirlo de los gonococos, que es gonorrea, que también es un diplococo, pero estos son gran positivos. Estos son sensibles a la autoquina, así los podemos nosotros identificar, ¿verdad? Porque ¿cómo se llama? Ponemos este antibiótico en el medio de cultivo y entonces únicamente Streptococcus pneumoniae pues va a proliferar. Causa neumonía, la mayoría de las neumonías, pero aparte también puede causar otitis y también te puede causar sinusitis. Nosotros en México tenemos una vacuna que se aplica, ya mi bebé la semana pasada cumplió 2 meses, la llevamos al doctor y ya le aplicaron pues su primer dosis de esta vacuna polivalente de polisacáridos capsulares. ¿Sí? Entonces esta vacuna la protege a mi bebé contra una infección con Streptococcus pneumoniae que le podría causar una neumonía. ¿Sí? ¿Estamos? Los otros, dentro del grupo de los alfa-hemolíticos, también tenemos a los Streptococcus viridans, que son un grupo grande de estreptococos que viven en su boca, del cual el más importante, porque es más patogénico, es Streptococcus mutans, que es el responsable de la mayoría de las caries. Entonces, Streptococcus mutans produce glucanos y glucocálix, que forman placa, el famoso sarro. Entonces, si usted no se lava los dientes por 24 horas, usted va a ver que se le forma un sarro alrededor del diente, pues ese es causada por Streptococcus mutans. ¿Sí? ¿Citamos? Sí, profe, gracias. Dentro de estos, el más virulento, entre los mecanismos de virulencia, el más virulento pues es Streptococcus pyogenes. Entonces, ahí hay un montón de factores de virulencia, tanto exotoxinas como la invasina, que es una enzima que se llama streptolicina, que produce hemólisis y destruye también tejido conectivo, y la streptokinasa, entonces que esencialmente la streptokinasa, cuando usted tiene una herida, se imagine que tiene una herida, entonces uno genera un coágulo de un material que se llama fibrina, y esta fibrina es producido a partir de un material que se llama fibrinógeno. Entonces, hay unas proteínas que usted tiene en la sangre, ¿verdad? Y esencialmente para evitar que la sangre se salga, entonces se forma un tampón, que está la sangre, se forma un tampón de este material, de una proteína de la sangre, que se llama fibrina, y esa fibrina es como un plástico que evita que las bacterias pues, puedan penetrar a la sangre. Sin embargo, Streptococcus pyogenes, los tipos virulentos de Streptococcus pyogenes, pues tienen una enzima que se llama streptokinasa, y esta streptokinasa esencialmente lo que hace es que destruye esta capa de fibrina. Y entonces esta bacteria es muy peligrosa porque en heridas puede entonces penetrar la sangre, y recuerden que en la sangre pues esta bacteria, sobre todo los tipos que son súper tóxicos, pues tienen una exotoxina, que es una exotoxina pirogénica, es decir, que genera fiebre, y si no se trata a tiempo la infección, también le puede causar una sepsis. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Esta supertoxina es un superantígeno, y esencialmente lo que este superantígeno hace es que estimula a los linfocitos T, perdón, a los linfocitos T de forma no específica, y lo que causa es que estos linfocitos T se sobreactivan y empiezan a secretar cantidades masivas de citocinas que producen fiebre y que producen también inflamación y que incluso pueden producir la muerte. ¿Sí? Entonces, Piógenes es muy peligroso porque tiene esta enzima que se llama streptokinasa, que puede esencialmente
destruir la capa de fibrina que usted produce en una herida para evitar que la bacteria se esparza por toda la sangre. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Lo otro peligroso que tienen los estreptococos es la que pueden producir cápsula. Y aquí todos los estreptococos, casi todos los estreptococos, chicos, Piógenes, Pneumoniae, Agalactiae y otros estreptococos que usted tiene en la boca, todos ellos tienen la capacidad de producir cápsula. Y recuerden que cápsula está hecho de un material que se llama ácido hialurónico y esencialmente lo que hace es que evita fagocitosis. ¿Cuándo es un problema? Cuando llega al pulmón y en donde causan neumonía. ¿Sí? ¿Sí estamos? Profe, perdón, que dijo que estaba hecha de ácido hialurónico y ¿qué provoca? Pues que los fagocitos no se lo coman. Ah, ok, gracias. ¿Ok? Entonces, estas bacterias Piógenes sobre todo y Pneumoniae son muy peligrosas. Piógenes todavía más peligrosas, porque recuerden que entonces, por ejemplo, en la garganta usted tiene este tejido, este es el epitelio de la garganta. ¿Sí? Y encima del epitelio de la garganta, pues usted tiene colágeno y también tiene un segundo material que es ácido hialurónico. Entonces, el ácido hialurónico pues es lo que le da brillo y flexibilidad a la piel. ¿Verdad? Entonces, todas las mujeres saben que existen cremas con ácido hialurónico para mantener la piel joven, ¿verdad? Colágeno también forma parte de del epitelio exterior. Ahora bien, estreptococo Piógenes, ¿verdad? Es también peligroso porque produce dos enzimas. Una enzima que se llama hialurinidasa, hialurinidasa, que obviamente pues lo que hace es que destruye esta capa de ácido hialurónico, y otra enzima que se llama colagenasa, que destruye esta capa o parte de esta capa de colágeno. Entonces Streptococcus pyogenes pues es una bacteria que se considera invasiva porque invade los tejidos por debajo de estas capas de ácido hialurónico y de, ¿cómo se llama?, de colágeno, y empieza a proliferar. Entonces, en el momento en que infecta acá, pues va a causar que estas células produzcan citocinas, y estas citocinas lo que van a hacer es que van a provocar, aquí está el vaso sanguíneo, y entonces aquí va a llegar unas células, principalmente una de las primeras que va a ser la llamada es una célula que se llama un neutrófilo. Y el neutrófilo pues va a ¿cómo se llama?, a penetrar estos tejidos hasta llegar donde está la infección, y esencialmente el neutrófilo lo que hace es que deposita todas sus toxinas, libera todas sus toxinas, y estas toxinas pues causan destrucción de Streptococcus pyogenes, pero también causan daño de la faringe, y por eso es que estos pues producen inflamación más pus. Entonces, su garganta va a estar inflamada y también va a estar, como pueden ver acá, pueden ver aquí los ríos de pus, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se ve? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué enfermedades causan? Pues la enfermedad muy importante de Piógenes causa faringitis estreptocóxica, ¿verdad? Que produce fiebre,
edemas, inflamación, eritema, purulencia, ganglios linfáticos inflamados, fiebre, inflamación y todo eso. Y si llega a los pulmones, pues también tiene cápsula y por lo tanto también puede causar neumonía. Estas son las enfermedades locales, es decir, cuando está en el epitelio. Aparte de eso, ¿verdad? Streptococcus pyogenes, pues también se puede diseminar por debajo de la piel y en donde causa la famosa erisipela y celulitis y también puede causar fascitis necrotizante. Recuerden que estas bacterias tienen colagenasas y hialuronidasas que le permiten esencialmente destruir las capas externas de colágeno y las capas externas de ácido hialurónico que nos protegen de bacterias. En mujeres, después del parto, les puede causar la fiebre puerperal, en donde la bacteria pues llega hasta el endometrio, en el útero, y pues puede causar incluso hasta la muerte de una mujer después de un parto. Y si la bacteria se encuentra en sangre, pues puede causar septicemia. Acá tienen algunas de los enfermedades que causan. Entonces, acá tenemos la faringitis purulenta, neumonía, ven la acumulación de pus, ¿verdad? Aquí se ven los alvéolos completamente purulentos. También pueden causar ¿cómo se llama? Conjuntivitis, inflamación de la conjuntiva, ojo rojo, inflamación alrededor del ojo. Y como les comentaba, también pueden producir destrucción de la fascia, que es una membrana que recubre por debajo de la piel. ¿Verdad? Y como pueden ver aquí, pues se puede confundir perfectamente con una necrosis o con una gangrena, pero no, es una fascitis necrótica. Y ¿cómo se llama? Pues tienen un montón de infecciones alternativas como la endocarditis infecciosa, ¿verdad? Sobre todo en las bacterias de la boca. Recuerden que las bacterias de la boca producen placa y si producen placa y si usted se daña las encías, se lastima las encías y no se trata, pues estas bacterias se pueden ir al corazón, en donde producen placa en el corazón y entonces pues va a causar daño de ese tejido. Recuerden que las placas no se pueden tratar con antibióticos y por lo tanto va a requerir de un tipo de cirugía. También pueden causar síndrome del choque tóxico, ¿verdad? Y fiebre escarlatina, que son provocadas por un superantígeno que estimula todo su sistema inmunológico para que ataque distintos órganos, ¿no? Entonces, el choque tóxico pues es muy parecido a una septicemia bacteriana, en donde pues usted va a tener daños a múltiples órganos. Y también usted se recupera de la infección con Streptococcus pyogenes y pues meses después pues puede tener fiebre reumática, ¿verdad? Y también incluso hasta fiebre escarlatina posterior a la infección. Acá tenemos entonces las complicaciones más graves, ¿verdad? Aquí pueden ver la fiebre escarlatina, que es producido tanto por Streptococcus pyogenes como por Streptococcus pneumoniae, en donde va a tener ronchas por todo el cuerpo, ¿verdad? Que pican y pues no es que esté infectado todo el cuerpo, sino que su sistema inmunológico ataca distintas partes del cuerpo. Acá tenemos lo más peligroso que son miocarditis, infección del miocardio, que es esa válvula, del endocardio, que es esa válvula, del miocardio, que es la válvula del corazón, y el endocardio, que es el músculo del corazón, y pues puede causar un paro cardíaco. Y la septicemia, ¿verdad? Acá tenemos un caso de celulitis, ¿verdad? Un edema, acumulación de líquidos en la piel. Note que la piel está completamente muerta, está necrotizada, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos como celulitis y esto es parte de una presentación clínica de una septicemia, es decir, una infección con Streptococcus pyogenes en la sangre y si no se trata a tiempo, pues puede producir necrosis generalizada y sobre todo daños a múltiples órganos porque produce coagulopatías, es decir, formación de coágulos y también puede producir necrosis en órganos como el hígado, el pulmón, el intestino. Todo órgano que está irrigado por sangre pues puede ser blanco de destrucción por parte de su sistema inmunológico. El tratamiento pues requiere hospitalización inmediata, no hay que esperar, ¿verdad? Y pues va a requerir el uso de antibióticos para tratar la infección y el uso de esteroides antiinflamatorios para reducir los síntomas de la septicemia.
En cuanto al cultivo, pues les comentaba que se hacen a partir de frotifaringios, pus, sangre, líquido cefalorraquídeo, se cultiva en agar sangre, generalmente en incubadores que tienen 10% de CO2 para asegurarse de que produzcan hemólisis, ¿verdad? Los grupos de Streptococo A pues son sensibles al sodio, al hipoclorito ¿cómo se llama? Al cloruro de sodio, a la sal, y por lo tanto pues se pueden distinguir a partir de los estafilococos por esta técnica de que no son halotolerantes y también por la capacidad de que no producen catalasa. También existen kits de pruebas ELISA, ¿verdad? Que son los famosos grupos A, B, C y D, que le va a permitir distinguir muy forma rápida los distintos tipos de estreptococo. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos? Profe, la escarlatina, aparte del Streptococcus pyogenes, ¿cuál otra lo provocaba? Pues es que Streptococcus pyogenes y Streptococcus pneumoniae también puede producir fiebre escarlatina. Ok, gracias, profe. Es probable que sea porque recuerden que la cápsula, les dije yo que la cápsula de estreptococo, de todos estos estreptococos, la cápsula está hecho de ácido hialurónico. Todo este material que es la cápsula, parte de eso es ácido hialurónico. Entonces, si usted produce anticuerpos contra ese ácido hialurónico, estos anticuerpos no solamente reconocen el ácido hialurónico de la cápsula, sino que también pueden reconocer el ácido hialurónico de la piel y producen estas manchas por todo el cuerpo. Gracias, profe. Profe, tiene una forma de restablecer o resetear el sistema inmunológico para que deje de atacar el... No se puede. No se puede. Recuerda que el sistema inmunológico tiene memoria, ¿no? O sea, esa memoria funciona para bien, pero también funciona para mal en caso de que usted tenga un ataque autoinmunológico, ¿no? No se puede. Entonces, perdón, sí se puede con esteroides antiinflamatorios, ¿no? Usted lo va a aprender eso en farmacología. Pero recuerden que, por ejemplo, una dexametasona, ¿verdad? También lo deja inmunosuprimido. ¿Sí? Vamos. Sí, dígame, Guadalupe. Ay, perdón, profe. Por ejemplo, las personas que sufren de algún accidente, entonces les tienen que trasplantar abundante sangre y eran, pues tenían algún tipo de infección autoinmune. ¿Ahí no prevalece algo? No, porque, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esas células no viven mucho tiempo. Entonces, lo peligroso es cuando tú las generas. ¿Sí? Ok. Gracias, profe. ¿Ok? Entonces, estreptococos, para los que van a trabajar en el hospital, se siembran en agar sangre y los distinguimos en beta hemolíticos y alfa hemolíticos. Los beta hemolíticos, el más importante es Streptococcus pyogenes, que es el más importante porque es el más virulento. Y el alfa hemolítico, que son los que oxidan la sangre, ¿verdad? El más importante es Pneumococcus. O sea, Streptococcus pneumoniae. Estos son particularmente sensibles a algunos antibióticos, aunque chicos, adivinen qué, pues como ya se lo puede esperar, en los últimos años, pues estamos viendo todavía más casos de resistencia a los antibióticos más utilizados, amoxicilina, ¿verdad? Y ampicilina, que se utilizan para el control de esta bacteria, pues resulta que hay algunas de estas bacterias que ya tienen resistencia a esos antibióticos. Entonces, mi recomendación, chicos, no se automediquen, vayan donde doctor y es preferible, ¿verdad? Inculcar, educar a las familias, que no solamente que se hagan diagnóstico clínico, ¿no? Que no solamente diagnóstico clínico, sino que también pues vayan donde un QFB, donde un laboratorista clínico para que haga el cultivo y para que identifique correctamente la bacteria. El segundo grupo de cocos son los estafilococos. Estafilococos, ¿verdad? Pues morfológicamente son cocos en racimos, como pueden ver acá. Son cocos gram positivos. Nosotros los distinguimos principalmente, ¿verdad? De los estafilococos por 2 o 3 características
Número 1, porque son catalasa positivo. Número 2, porque son beta hemolíticos. Es decir, que lisan la sangre. Número 3, que es la característica más importante, ¿verdad? Y es que son halotolerantes. Es decir, que nosotros los sembramos en un agar que se llama salmanitol, y el único bacteria que va a crecer en esos salmanitol que tiene 10% de sal, pues son los estafilococos. Nosotros los seleccionamos accidentalmente en la piel porque nosotros producimos sudor y este sudor tiene sal y la sal selecciona a estafilococos. Los estafilococos los vamos a dividir de acuerdo a su capacidad de fermentar el manitol, y los que fermentan el manitol, pues es el organismo más peligroso, que es aureus. Aureus, o también llamado estafilococo dorado. Dorado porque produce colonias con un amarillo hermoso, un amarillo intenso, casi parece de oro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en salmanitol, recuerden entonces, aureus, que viene de aurum, de su clase de química, que recuerden que significa oro. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Y en laboratorio, usted debió aprender la prueba definitiva para determinar estafilococo aureus, que es la famosa prueba de la coagulasa. ¿Qué es la coagulasa? Agarramos sangre, ¿sí? Separamos eritrocitos, ¿sí? Agarramos el suero, este es el suero, agarramos el suero, ¿verdad? Suero, ¿verdad? Lo inoculamos con estafilococos, y entonces si coagula la sangre, va a producir como cositas que parecen como de queso. Entonces nosotros decimos que es coagulasa positivo. Esta es la prueba definitiva. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, competencias, chicos, competencias de microbiología. Cuando vaya al hospital y le digan, nos llegó este cultivo de una herida, entonces usted sospeche que es estafilococos, no se vaya a poner a pensar en 40,000 distintos tipos de agares, porque entonces lo van a despedir, porque van a decir, esta persona ni siquiera sabe lo que está haciendo. Estafilococos se siembran en salmanitol por dos razones, porque estafilococo es halotolerante, únicamente estafilococo va a crecer. Segundo, porque el manitol también tiene un indicador de pH, entonces si fermenta el manitol, pues es estafilococo aureus. Haga la prueba de la catalasa, va a salir catalasa positivo, y haga la prueba de la coagulasa, y si es, tiene forma de estafilococos, es gram positivo, halotolerante, fermenta el manitol y coagula el suero sanguíneo. Entonces, si hace cuac, vuelve a hacer cuac, y hace cuac, pues es un pato, ¿verdad? Entonces, es lo mismo con estafilococo. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Es un pato. Es un pato. No hay de otra. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que saber de este estafilococo una vez que lo identificamos? ¿Qué antibiótico lo mata? Importantísimo. Ya no solamente decir identificamos estafilococo, sino que decirle al doctor y lo va a matar con tal antibiótico. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque los estafilococos, su principal
factor de virulencia es su capacidad para evadir, ¿cómo se llama? Los distintos tipos de antibióticos que utilizamos. ¿Sí? Entonces, aquí tiene un montón de características, son cocos esféricos, gram positivos, catalasa positivos, fermentan distintos tipos de azúcar, producen un color amarillo intenso, ¿verdad? Son sensibles a la penicilina, algunos son sensibles a la penicilina, pero pues muchos son resistentes, ¿verdad? Y difíciles de tratar. Forman parte de la flora natural de la piel porque son seleccionados por el sudor y también se encuentran en las mucosas de la boca y de la nariz donde también producen, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Piel, ¿cómo se llama? Producen, ¿cómo se llama? Lesiones en la mucosa, ¿sí? Les tengo otro secreto. Yo sé que los microbiólogos modernos no deben utilizar el olfato para el diagnóstico de bacterias, pero créanme, chicos, que cuando ustedes tengan un cultivo puro de estafilococos y abran la placa Petri, pues va a oler a pata, así, va a oler a pie sucio, ¿sí? ¿Estamos? Es un olor súper característico. Igual que Pseudomonas huele a masa. Así cuando hacen nixtamal, cuando cocen el maíz y lo muelen, hay un olor como a carbonato, es un olor muy específico de la masa. Así huele Pseudomonas, ¿sí? Pues estafilococo huele a pie sucio. Como cuando no se han lavado, cuando andan los mismos calcetines por todo un día, se fueron a correr, y cómo se llama, y pues se sacan ese calcetín y apesta, así huele estafilococo. Lo que significa que el mal olor del pie sucio, pues es estafilococos. ¿Sí? ¿Estamos? Interesante, profe. Gracias. Muy interesante. Profe, ¿el olor a masa se podría asemejar tal vez como a la levadura o ya es algo distinto? A la levadura. Es que fíjate, es como ese olor a carbonato. Ya es que le echan cal, ¿no? Al nixtamal para remover la cutícula. Es que es un olor muy característico. Es muy difícil, ¿cómo se llama? Grabártelo. Pero la primera vez que tú huelas eso, inmediatamente vas a darte cuenta. Igual Salmonella y Escherichia coli apestan a caca. ¿Sí? Huele a Salmonella huele como a azufre, no huele como a huevo podrido. Y Escherichia coli pues huele a popó. No, eso sí, chicos, esos no forman parte de las competencias de un microbiólogo moderno, pero un zorro viejo, uno de esos microbiólogos como los que le dio el laboratorio, pues esos son muy buenos para utilizar incluso hasta el olfato. ¿Sí? Son bacterias que son piogénicas, es decir, que generan pus, y estas bacterias pues generan que el cuerpo produzca una capa de fibrina, que es como un plástico que remueve alrededor, y también causan septicemia mortal. Existen más de 30 especies de estafilococos, la más importante es Staphylococcus aureus, que es la más patogénica, Staphylococcus epidermis y Staphylococcus saprophyticus, que causa infecciones urinarias, ¿verdad? Factores de virulencia, pues son múltiples, incluye la catalasa, que le permite protección contra neutrófilos, la coagulasa, que les comentaba yo que coagula la fibrina, ¿verdad? Entonces, se une a la prototombrina y causa la formación de fibrinas a partir de fibrinógeno, que es el famoso coágulo. Pero aparte, las cepas virulentas también tienen una enzima que se llama estafiloquinasa, que también puede digerir el coágulo para permitir que la bacteria invada al interior. Staphylococcus aureus tiene una toxina alfa que produce un choque tóxico, ¿verdad? Porque tiene actividad hemolítica. Y también tiene una toxina que también se le llama toxina de síndrome del choque tóxico, que es una toxina que causa septicemia. ¿Sí? Y pues causa mortalidad. Y luego pues tiene otros componentes de la pared celular que le permiten también sobrevivir, como la formación de placa, la capacidad de adherirse a distintos tipos de tejidos,
coagulasa para esencialmente formar un coágulo alrededor de la bacteria que le permita evadir el sistema inmunológico. Las enfermedades más importantes las vamos a separar en dos: infecciones locales o focales, que son los forúnculos, ¿verdad? Infecciones de los forúnculos, de los poritos de la piel, en donde produce abscesos. Entonces, si el granito está lleno de pus, probablemente el responsable sea Staphylococcus aureus, ¿sí? Otras enfermedades de la piel, pues incluye acné, pioderma, impétigo, ¿verdad? Sobre todo en bebés y en bebés alrededor de la boca y alrededor de los pañales, en bebés que no se limpian bien. Y el riesgo de infección sistémica, pues causa destrucción de los huesos en osteomielitis o incluso, ¿cómo se llama? Infecciones de supuraciones, o sea, acumulación de pus en órganos internos que son muy graves. El más peligroso dentro de los estafilococos, pues son las dos cepas MRSA, que es el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, y el otro nuevo que es Versa, que es el Staphylococcus aureus resistente a vancomicina. Recuerden que vancomicina es el antibiótico de último recurso para MRSA, y en los últimos años pues tenemos también cepas nuevas de estafilococos que son resistentes también a la vancomicina. Yo sé que todos en algún momento hemos tenido alguna de estas infecciones con estafilococos: un granito que se llenó de pus, el forúnculo que se llenó de pus, un granito que tiene como una capita de plástico, de fibrina, alrededor del coágulo, alrededor de la herida, conjuntivitis muy infecciosa, impétigo, que son estas llagas que aparecen alrededor de la boca del bebé si no se limpia, si no se remueve el exceso de leche, y si no se limpian los pañales, pues también puede causar este tipo de lesiones en el área alrededor de la nalguita. Si se va a la sangre, en la sangre, Staphylococcus aureus es terrible porque produce septicemia. Y la septicemia está asociada con este síndrome de la piel escaldada, ¿verdad? En donde la piel se vuelve completamente necrótica y, de nuevo, la bacteria es únicamente responsable de producir un superantígeno que sobreestimula a su sistema inmunológico para que destruya la piel. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Todas estas bacterias que estamos hablando hoy, todas ellas tienen la capacidad de invadir sangre, y si invaden sangre, tienen la capacidad de producir septicemia. Por lo tanto, cuando usted tenga una herida, sobre todo así llagas, están cubiertas de, no se lo toque, no ande, hay que llamar la atención a los niños, ¿verdad? Para evitar que los niños estén jugando con las heridas por el riesgo de que la bacteria se vaya a la sangre y pues le produzca un daño todavía mayor. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Lesiones también que son invasivas, sistémicas, incluye la necrosis de hueso, osteomielitis, ¿verdad? Y supuración. Aquí ven un hueso completamente destruido, ¿verdad? Y obviamente pues hay que removerlo, ¿verdad? Y hacer un trasplante de otro. Estafilococos también es importante porque todos en algún momento, por andar de tragones, andar comiendo en la calle o comiendo comida del refrigerador que tiene una semana de estar en el refrigerador, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Un jamoncito, una ensalada de pollo, ¿verdad? Una ensalada de huevo que lo preparó con la mano, lo puso en el refrigerador y alguien se le olvidó colocarlo en el refrigerador, lo puso durante un día, y pues recuerden que los estafilococos producen una enterotoxina que produce intoxicación alimentaria. Vómitos, dolor abdominal, diarrea, mucho dolor abdominal, todo eso son síntomas de una intoxicación alimentaria que se pueden confundir con una salmonelosis. En el diagnóstico diferencial de una intoxicación alimentaria, de una salmonelosis, dependemos del tiempo después del consumo del alimento. Y el más grave
de los estafilococos es la invasión de estafilococos aureus en la sangre, en donde produce una toxina que se llama la toxina del síndrome del choque tóxico. Ahora bien, si ven acá están unos tampones, y entonces usted dirá, ¿qué tienen que ver los tampones con septicemia provocada por estafilococo? Pues es que resulta que allá como por el año 1994, 96, resulta que una compañía que produce tampones produjo un nuevo material sintético. Era un material sintético, no son los nuevos tampones. Y este material sintético, pues, era muy absorbente, lo sacaron al mercado y resulta que en cuestión de un par de semanas empiezan a llegar mujeres que están en su periodo menstrual, todas que han utilizado este tipo de nuevo tampón, ¿verdad? Para absorber su menstruación. Y resulta que Staphylococcus aureus tiene mucha afinidad por este nuevo material sintético. Y entonces, ¿verdad? Staphylococcus aureus invade la vagina, invade el útero, se va a la sangre, y pues de las 7 mujeres que llegaron al hospital, 6 murieron. ¿Sí? Obviamente no se tiene que preocupar ahora, porque los tampones de ahora, pues están hechos de celulosa. Celulosa, chicos. Celulosa de algodón, celulosa de materiales de vegetales. Son materiales que no permiten el crecimiento de estafilococos. Entonces, no sé si ustedes han visto que en los gimnasios hay gente que utiliza material como spandex, ¿no? ¿Sí? ¿Se han visto? Sí, profe, las licras. Las licras, ¿verdad? Y no sé si se han acercado algunos, sobre todo los hombres, no son mujeres, pero son hombres, de esos que están ahí en el gimnasio como por 4 horas y están todos sudados y utilizan este material, se acerca a ellos y mejor ni se acerque, ¿no? Porque le va a pegar un aletazo, ¿no? Porque los estafilococos, chicos, los estafilococos son muy buenos para crecer en materiales sintéticos, no en algodón. Entonces, cuando usted tenga la oportunidad de ir al gimnasio, no ahorita porque estamos en COVID todavía, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Prefiera materiales como algodón porque son materiales que son absorbentes y son materiales que no necesariamente permiten el crecimiento de estafilococos y por lo tanto, pues por lo menos debería de reducir el riesgo de un aletazo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? De acuerdo, profe, excelente tip. Mira, si ven que aprenden muchas cosas en mi clase de microbiología. Muy bien. Los otros estafilococos son oportunistas. Estafilococo epidermis, pues causa infecciones de las heridas. Estafilococos saprofíticos, causa infecciones urinarias, pero son muy raras, ¿no? En cuanto a cultivo, salmanitol, ¿verdad? Salmanitol, ¿verdad? Si fermenta el manitol, hay que hacer la prueba de la coagulasa. Si da positivo, entonces dentro de 1 a 4 horas forma un coágulo, entonces es probablemente Staphylococcus aureus. La prueba de la catalasa, si da positivo para distinguirlo de los estreptococos. Y de nuevo, ¿verdad? Nosotros pensamos que ustedes tienen que llevar el gospel, el evangelio de la microbiología, y en este evangelio de la microbiología moderna, pues es el uso de antibiogramas para determinar el tipo de antibióticos que es susceptible esa bacteria. ¿Sí? Finalmente, entramos a la familia de las enterobacterias. La familia de las enterobacterias se les conoce así a una serie de bacilos, es decir, que son bastoncitos, son bacilos. Y estos bacilos son gram negativos. Dentro de los gram negativos, los más peligrosos pues son aquellos que tienen el plásmido F. Si recuerdan, el plásmido F, porque significa que estas bacterias tienen pili, ¿verdad? Y tienen resistencia a antibióticos. Entonces, ustedes hicieron un análisis de un artículo de Klebsiella que tiene pili, que tiene un plásmido conjugativo, que lo hace multiresistente a un montón de antibióticos, ¿verdad? Y hablamos de antibióticos en plural, porque incluye betaláctamos,
¿verdad? Colistina, aminoglucósidos, tetraciclinas, etcétera. Entonces, estas bacterias son muy peligrosas porque tienen la capacidad de, ¿cómo se llama?, de resistencia a múltiples antibióticos. Dentro de la familia de las enterobacterias, las más peligrosas, pues, es Salmonella y Shigella. ¿Sí? Son las dos más peligrosas. Salmonella, que produce salmonelosis, ¿verdad? Que es una infección del intestino. O fiebre tifoidea, que es una diseminación sanguínea. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, profe. Shigella, que tiene la chigatoxina, que produce disentería, que es diarrea con sangre. Y luego tenemos las E. coli patogénicas, que son la E. coli enteropatógena, la enterotóxica, la enterohemorrágica, la uropatógena, la invasiva y la formadora de placa. ¿Sí? Entonces, todas estas E. coli, chicos, son bacterias que son muy patogénicas y pues obviamente E. coli, aparte de diarreas, pues es el principal responsable de infecciones urinarias. Entonces, cuando les llegue una muestra de una infección urinaria, 80% de probabilidad, 80-90% de probabilidad de que el causante de esa infección urinaria es Escherichia coli. ¿Sí? Entonces, son un montón de bacterias, ¿verdad? Patógenos primarios como Salmonella, Shigella proteus, o bacterias que incluyen bacterias de la parte de la microbiota intestinal, el colon y del intestino delgado, pero que también tienen algunos tipos de Escherichia coli que son patógenos. Estos son muy diversos, viven en agua, suelos, frutos, alimentos contaminados con materia fecal, ¿verdad? Y pues incluye un montón de géneros que incluye Salmonella, Escherichia, Shigella, Proteus, Erracia, Yersinia, la que causa la peste bubónica, también forma parte de esta familia. Enterobacter y Citrobacter, ¿verdad? Enterobacter, que es una bacteria oportunista, y Citrobacter, no sé si ustedes han escuchado de que existe falta de fórmulas en Estados Unidos. A mí me ha tocado pues irme al Paso a buscar fórmulas para mi niña, y entonces pues no hay muchas fórmulas porque resulta que en febrero dos niños dos recién nacidos murieron después de ingerir una fórmula que estaba contaminada con Citrobacter. Entonces el FDA pues entonces cerró la planta, y como consecuencia de que cerró la planta, pues resulta que esa planta producía 80% de todas las fórmulas que se venden en Estados Unidos. Entonces, ahorita hay un desabastecimiento de fórmulas en Estados Unidos, producto de una bacteria que es del grupo de los enterobacterias. Entonces, muchas veces pues son completamente inocuas en un adulto, pero que en un infante, en un neonato, pues son muy peligrosas. Nosotros lo distinguimos por su capacidad de fermentar lactosa. Las que fermentan la lactosa en agar McConkey. Entonces, McConkey nos permite seleccionar aquellas que fermentan la lactosa, que son las bacterias que llamamos coliformes, ¿verdad? Es decir, que son las que producen colonias de color rosadito en agar McConkey, como está escrito allí. Incluye Escherichia coli y Klebsiella. Y las que no fermentan lactosa, que son las no coliformes,
que incluye Salmonella, Shigella y todas las demás. ¿Sí? También competencias del laboratorio. Principales factores de virulencia. El principal factor de virulencia pues son las toxinas, algunas producen toxinas, ¿verdad? La formación de pili, fimbrias y pilis que le permiten invadir intestino y también transmitir plásmidos de virulencia. ¿Sí? Plásmidos de virulencia. La capacidad de producir siderosporas o sideróforos que le permite capturar hierros en epitelios colonizados. Luego, la capacidad que tienen algunas de producir cápsula. Y dentro de las cepas capsulares, la más importante es Klebsiella. A la cápsula se le conoce como antígeno K. Así se le conoce. Usted lo puede identificar con un anticuerpo que tiene cápsula mediante un anticuerpo que se llama anticuerpo contra cápsula. Y luego tiene otros factores de virulencia que también son importantes para identificar la bacteria, que son el antígeno O, que es la parte más externa de LPS. Entonces, si se acuerda, usted tiene una cadena de LPS, tiene la capa de lípido A, que es la que está incrustada en la membrana. Luego tiene una cadena de azúcares, en la parte de polisacáridos. Y luego al final de la cadena de polisacáridos, pues tiene una cadena de azúcares que está hecho de manosa, glucosa y otras cosas que se llama antígeno O. ¿Sí? Entonces, esta parte más externa de LPS, nosotros la podemos utilizar para identificar a la bacteria, y luego el otro antígeno que utilizamos para identificar a una bacteria entérica es un antígeno que se llama antígeno H. El antígeno H se refiere al flagelo. Entonces, 3 antígenos nos van a permitir a nosotros determinar la estructura antigénica de una bacteria, y estos antígenos son el antígeno O, que es la parte más externa del lipopolisacárido, el antígeno H, que es la parte del flagelo, y el antígeno K, que es la parte de la cápsula. Existen 100 distintas combinaciones de antígenos. Y entonces, ¿verdad? Usted va a escuchar nombres como, por ejemplo, la bacteria Escherichia coli. Escherichia coli o 157 H7, es decir, que fue identificada con un anticuerpo contra el antígeno O, que es el antígeno 157, o fue identificada también con un anticuerpo contra el antígeno H, y en este caso es el H7. ¿Por qué es importante este grupo antigénico, esta combinación O157H7? Porque esta es la famosa Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Sí? Entonces, Escherichia coli enterohemorrágica, ¿verdad? Tiene este grupo antigénico y es fatal, sobre todo en niños, si no se trata a tiempo, porque produce disentería. ¿Sí? ¿Sí estamos, chicos? Sí, profe, gracias. Muy bien. Escherichia coli es probablemente el miembro más importante de la familia. De nuevo, los que van a trabajar en biología molecular, en investigación, en la mayoría de los casos, pues va a utilizar cepas de Escherichia coli que tenemos en los laboratorios. Es probablemente el organismo más caracterizado a nivel genético, bioquímico, molecular, etcétera. Es el mejor modelo que tenemos de bacterias que existen en el planeta. Abunda en los laboratorios porque lo utilizamos como modelo de investigación. Y esta bacteria pues coloniza el intestino delgado y el colon, ¿verdad?, en los animales, y generalmente pues no es patogénica, ¿verdad? Es un organismo comensal que produce incluso vitamina K y vitamina D, y contribuye a generar un ambiente anaeróbico en el intestino grueso porque es muy competitivo y esencialmente toma todo el oxígeno que está disponible en el colon y en el intestino delgado. ¿Sí? ¿Estamos?
De acuerdo, profe. Sin embargo, no todas las cepas de Escherichia coli son buenas. Existen 6 clases de Escherichia coli que son patogénicas, es decir, que producen enfermedad. Y entonces aquí está clasificada de acuerdo al daño que causa, es decir, de gravedad, de menos grave a más grave. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Sí. profe. Y lo clasificamos en 6 grupos. El primer grupo, el menos grave, son las que sean famosas enteropatógenas. Esta enteropatógena, pues es una bacteria que simplemente tiene fimbrias. Esta bacteria tiene fimbrias que le permiten colonizar el intestino. Entonces aquí tiene el intestino. Y esta bacteria coloniza el intestino y entonces se reproduce alrededor del intestino. Generalmente todos nosotros aquí en América Latina lo adquirimos durante la infancia y únicamente entonces produce diarreas en bebés. ¿Sí? Entonces a esta le llamamos el agente causal de diarreas de bebé. ¿Sí? ¿Estamos? Es muy poco probable que en un adulto produzca diarrea porque nosotros tenemos inmunidad contra esta bacteria. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. El segundo tipo de bacteria E. coli es la enterotoxigénica o enterotóxica. Esta produce una enfermedad que se llama diarrea del viajero. Diarrea del viajero o diarrea del gringo es la famosa diarrea que ocurre cuando viene un americano a México, ¿verdad? Y pues no está acostumbrado a nuestra agua, a nuestra leche. Entonces, toma la leche y le da diarrea. No es cuestión de que la leche no sea pura. Y usted dirá, entonces, ¿por qué a mí no me da diarrea? Pues no le da diarrea porque usted probablemente ya tiene inmunidad contra esa cepa bacteriana. Pero en el caso de un americano, pues no, ¿verdad? Pero también sería lo mismo de vez en cuando usted va a México o cuando va al sur de México. Entonces, como las cepas del sur de México son distintas que las cepas del norte, entonces corre el riesgo de que pues le dé esta famosa diarrea del viajero. ¿Sí? Diarrea del viajero es producida por una bacteria que tiene 2 toxinas y las toxinas termolábil, ¿cómo se llama? La toxina sensible al calor. Y entonces estas toxinas, ¿verdad? Pues producen parálisis de la bomba de glucosa. Y entonces recuerden que paralizan la bomba de glucosa y producen la expulsión, la pérdida de agua, la pérdida de electrolitos. Y entonces el tratamiento pues es mantener a la persona hidratada. La tercera bacteria es la enteroagregante. Es una bacteria que produce placa, forma placa en el intestino. Y también produce la enterotoxina que causa también diarrea deshidratante. De nuevo, el tratamiento para estas dos pues, es prácticamente hidratación. Hay que esperar a que el mismo sistema inmune lo elimine. La cuarta bacteria es la enteroinvasiva, ¿verdad? Que es una bacteria que es capaz de atravesar el intestino. Entonces, esta bacteria, la enteroinvasiva, está acá y es capaz de atravesar el intestino y entonces pues puede producir sepsis. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Y finalmente, Sí, profe. tenemos la bacteria enterohemorrágica, la famosa O157H7 por esos 2 grupos antigénicos que tienen superficie. Y esta bacteria también se le conoce como la chiga toxigénica o la chiga tóxica porque secreta, al igual que disentería, secreta la toxina de la chiga y pues produce colitis, inflamación del colon y produce diarreas
con sangre y moco que pueden ser fatales porque produce un síndrome de daños al riñón y entonces eso va a causar parálisis de todo eso. Generalmente las últimas epidemias de ¿cómo se llama? De Escherichia coli enteromorrágica, pues es contaminación de carne molida o carne de hamburguesa que está contaminado con este tipo de bacterias. Y finalmente, entonces, estas están ordenadas en orden de gravedad si causan problemas en el intestino. Y luego recuerden que uropatógena, pues es la Escherichia coli que no produce daño en el intestino, pero que tiene afinidad por el epitelio urinario y pues produce infecciones urinarias, causa 80 a 90% de las infecciones urinarias, infección del tracto urinario, ¿verdad? Y uretitis, ¿verdad? Inflamación de la vejiga. Y luego si llega hasta el riñón, pues puede causar diseminación y le puede producir también septicemia. Entonces, esta bacteria es muy peligrosa porque tiene la capacidad de invadir estos tejidos, ¿sí? Aquí tiene entonces un diagrama de los 5 distintos tipos de bacterias que son patogénicas en el intestino y de las bacterias que son patogénicas en el tracto urinario. Entonces, estas bacterias están alineadas, por lo menos en esta lista están alineadas de menor a mayor gravedad. Les recuerdo que las cepas enterotóxicas, que son las que producen gastroenteritis o diarrea del viajero, ¿verdad? Estas producen una toxina y esta toxina lo que hace es que convierte el ATP en una molécula que se llama adenosín monofosfato cíclico que produce o estimula la secreción de sodio, ¿verdad? De cloro, de agua, ¿verdad? E interfiere con la importación de sodio, entonces va a causar pérdida de electrolitos y pérdida de agua y aparte pues paraliza la bomba de glucosa y entonces va a crear una diarrea que es rica en electrolitos y también rica en glucosa. Las otras cepas de enterobacterias peligrosas pues es Shigella. Shigella, el más peligroso es Shigella dysenteriae porque esta tiene la chigatoxina, ¿verdad? Recuerden que también produce la chigatoxina, es estructural y genéticamente similar a la chigatoxina de Escherichia coli enteromorrágica. Recuerden que esta proviene de un bacteriófago mediante un mecanismo que se llama la transducción y está asociado con el síndrome hemolítico urémico. Aparte del síndrome hemolítico urémico, que es daño del sistema digestivo y daño, destrucción de los eritrocitos y daño a los riñones, pues esta bacteria también produce disentería y también produce colitis, inflamación del colon, ¿sí? Esta es una bacteria muy peligrosa, no solamente porque produce la chigatoxina, sino porque se requiere una cantidad muy pequeñita para que usted se infecte, para que le produzca una enfermedad. Con 100 células de esta bacteria, pues puede producir una epidemia. ¿Sí? Muy bien. Salmonella, ¿verdad? Pues es la odiada en el curso, ¿no? Siempre hablo de salmonella, ¿no? Y hablo de salmonella porque es muy peligroso y para hacerles recordatorio de que cuando puedan, mejor cocinen en casa, preparen sus alimentos de la noche anterior, ¿verdad? Y porque usted sabe cómo los hizo, ¿no? Traten de lo mínimo de comer en la calle, sobre todo en lugares en donde pues usted no está seguro de qué tipo de condiciones higiénicas tienen, ¿verdad? Que ni siquiera tienen los permisos del Ministerio de Salud, entonces mejor evitarlo. Entonces, salmonella pues está asociado a dos problemas, ¿verdad? Que es la salmonelosis y la fiebre tifoidea. Salmonella, aunque el taquero le diga que no, salmonella es siempre un parásito y produce diarreas deshidratantes y a veces incluso acompañadas con calambres abdominales. Es una bacteria que es resistente a congelación, entonces el pollo hay que cocinarlo muy bien, la carne de cerdo hay que cocinarla muy bien, incluso si viene del freezer, porque esta bacteria resiste la congelación e incluso resiste temperaturas hasta 60 grados por 12 minutos. Entonces, las carnes hay que cocinarlas a 60, 65 grados, por lo menos por 12 minutos para eliminar
cualquier tipo de salmonela. Esta salmonela es peligrosa porque es una bacteria intracelular facultativa, es decir, que esta bacteria puede vivir en forma libre o también puede vivir dentro de una célula. Esta aquí tiene una célula de salmonela, perfectamente puede invadir esta célula y entonces, ¿verdad? Si invade esta célula, significa que también tiene la capacidad de invadir sangre. ¿Sí? En sangre, salmonela pues causa la famosa fiebre tifoidea. ¿Sí? Los síntomas de una fiebre tifoidea pues son fiebre, temperatura de 39 grados centígrados, dolor abdominal terrible, dolor abdominal, estreñimiento, dolor de cuerpo, ¿verdad? Y a veces también salen manchas rosadas en la piel. Aquí dice Salmonella paratifi, pero en realidad es Salmonella tifi, que es invasiva. Y aparte de invadir la sangre, pues también puede invadir, a partir de la sangre, pues puede invadir los pulmones, los huesos y las meninges, en donde causa neumonías, infecciones de los huesos, incluso ¿cómo se llama? Una meningitis o una encefalopatia. ¿Sí? Su factor de virulencia más importante es la molécula de LPS, lipopolisacárido, que contiene una endotoxina que tiene una capacidad de generar una inflamación con solo 10 nanogramos de este compuesto. ¿Sí? Contaminación, tanto de Salmonella tifi como de Paratifi, ¿verdad? Es principalmente por comer comida en la calle. ¿Sí? Entonces, alimentos que están contaminados con agua o al mismo alimento que esté contaminado con materia fecal, pues es un peligro de que tenga salmonela, que le permita ingresar al cuerpo a través del intestino y luego al torrente sanguíneo. Y entonces esto incluso puede producir hasta daños, sobre todo en el hígado, donde se produce vesículas purulentas del hígado y pues le puede producir una septicemia. Las principales formas de prevenir infecciones con salmonela, pues es limitar o evitar el consumo de alimentos en la calle, en vendedores ambulantes que no tienen las condiciones higiénicas, lavarse las manos con agua y jabón, desinfectar ¿cómo se llama? Los materiales de cocina, cortarse las uñas, ¿verdad? Consumir únicamente agua hervida o agua clorada y evitar mantener la casa libre de desechos en donde estas bacterias puedan proliferar. La otra salmonela, aparte de la salmonella tifi, que puede causar fiebre tifoidea, también tenemos la salmonella entérica, que produce salmonelosis. Esta es una bacteria que no necesariamente invade la sangre, se queda en el intestino y produce síntomas muy parecidos a una intoxicación con la enterotoxina de estafilococos. Entonces, el famoso síntoma de la salmonelosis, pues que aparecen los calambres, fiebre, dolor abdominal, diarrea, vómitos, aparecen de 12 a 17 horas después de consumir el alimento. Si aparecen antes de 5 horas de consumir el alimento, entonces, pues probablemente se trata de una intoxicación. Los principales alimentos que están contaminados con salmonella entérica, pues la carne de pollo, huevos, mariscos, carne de cerdo. Entonces hay que cocinar bien esos alimentos para evitar tanto salmonelosis como fiebre tifoidea. Y finalmente, la última bacteria, ¿verdad?, de la que vamos a hablar es esta bacteria que es completamente oportunista. Una bacteria que en el intestino pues, hace absolutamente nada, ¿verdad? No produce absolutamente nada. Sin embargo, si llega al pulmón, pues esta bacteria tiene cápsula, es su principal factor de virulencia. Y recuerden que cápsula pues evita ser fagocitada, entonces los fagocitos, que son células que están en el pulmón para tragarse bacterias, pues no tienen la capacidad de tragarse esta bacteria con cápsula y entonces produce una infección del pulmón y como vieron en el artículo que discutieron, Klebsiella
tiene cepas que son multiresistentes. Entonces, ¿verdad? Si se infecta con esta bacteria en el pulmón, es muy peligrosa porque no hay antibiótico que pueda tratarla. ¿Sí? En el diagnóstico, pues usted, Klebsiella, yo sé que en el laboratorio lo identificaron muy bien y produce estas colonias que son mucosas, son mucoides, mucho moco, ¿verdad? Usted lo jala con un asa y va a ver que se forma una telita de moco de la colonia, ¿verdad? Y eso se debe a la formación de cápsulas. Casi todas las cepas son capsulares. Y son importantes sobre todo en ambientes hospitalarios. Casi todas estas bacterias están en ambientes hospitalarios y forman parte del grupo de bacterias nosocomiales, es decir, que son seleccionadas en hospitales, en asilos de ancianos, que tienen múltiple resistencia. ¿Sí? Hablando de múltiple resistencia, yo me voy a despedir con este famoso grupo, que son el grupo de bacterias oportunistas, nosocomiales, multiresistentes. Es decir, que son resistentes a múltiples tipos de antibióticos, y usted va a recordar esto, qué tipo de bacteria estamos hablando con este acrónimo. Le llamamos al grupo escape. E de enterococos. ¿Sí? Sobre todo, el más importante es vancomicina resistent enterococos. Enterococo resistente a la vancomicina. ¿Verdad? Es muy importante, sobre todo en cirugía. S de estafilococos. ¿Sí? Y aquí tenemos tanto estafilococos MRSA, estafilococos aureus resistente a meticilina, y versa, estafilococo aureus resistente a vancomicina, también importante en cirugía. K de Klebsiella. ¿Sí? Esta es ya prácticamente es resistente a todos los carbapenemos. Carbapenems, que son los beta-láctamos, digamos los beta-láctamos más importantes porque son los de último recurso. ¿Sí? Y entonces este es carbapenems resistant Klebsiella. ¿Sí? Y que fue el documental, el video que vieron, ¿verdad? ¿Sí estamos? Sí, profe. A de Acinetobacter. Esta bacteria, chicos, es un problemón, porque esta bacteria es igual que Klebsiella, pues es también resistente a carbapenemos y a múltiples antibióticos. Algunos le llaman Acinetobacter porque también es igual o más peligrosa que Klebsiella. P de Pseudomonas. Pues ya prácticamente resistente a todos los antibióticos, incluso los carbapenemus. Y a veces se le dicen de Enterobacter y a veces también de Escherichia coli. Por lo menos de Escherichia coli uropatógenas, en los últimos años tenemos muchísimos problemas con cepas que son resistentes a un montón de antibióticos. ¿Sí? Este nombre, chicos, recuérdenlo, sobre todo a los que van a trabajar en hospitales, recuérdenlo por dos razones. Porque son bacterias que están en ambientes hospitalarios y muchas veces son resistentes a un montón de antibióticos. ¿Sí? Y estas bacterias pues van a ser responsables de aquí al año 2050
van a ser responsables más o menos de 10 millones de muertes. 10 millones de personas van a morir de aquí al año 2050 por año, producto de una infección con esta bacteria. ¿Sí? Entonces nosotros nos hemos preocupado mucho por COVID, porque en 2 años ha provocado 6 millones de muertes en 2 años. Estas bacterias son más comunes en ciertos ambientes y si no se descubren nuevos antibióticos de aquí al año 2050, y estamos hablando no de modificaciones de beta-láctamos, nada de eso, estamos hablando de nuevas familias de antibióticos, entonces van a ser un peligro, ¿sí? Entonces, una de las áreas importantes, ¿verdad?, en la universidad, pues sobre todo para los QFB, que van a hacer tesis, ¿verdad?, una de las áreas importantes, pues son la búsqueda de alternativas antibióticos para el tratamiento de infecciones nosocomiales multiresistentes, que son bacterias de estos grupos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, chicos, pues lamento mucho despedirme con un tono negativo de las bacterias, ¿no? Porque yo también pienso que las bacterias tienen funciones positivas muy importantes, ¿verdad?, en los ciclos de los nutrientes, en la remediación de aguas contaminadas, en la remediación de petróleo, probablemente son la solución para eliminar plásticos del planeta, ¿verdad? Producen concreto y otros tipos de materiales, son muy utilizadas en investigación, ¿verdad? Nosotros sabemos que probióticos, ¿verdad? El uso de probióticos, lactobacilos y estreptococos, ¿verdad?, van a ser importantes para esencialmente mejorar nuestra esta capacidad digestiva y todo eso, ¿no? Pero, ¿verdad?, tampoco vamos a ocultar de que todas las bacterias son buenas, porque existen bacterias que son muy peligrosas, y dentro de las bacterias más peligrosas, pues son aquellas bacterias que esencialmente le sacan el dedo a nuestros antibióticos. ¿Sí? Entonces, en los últimos 80 años hemos logrado un enorme progreso en cuanto a mortalidad infantil, mortalidad después de una cirugía, mortalidad después de una herida, porque tenemos antibióticos. Sin embargo, cada década que va pasando, menos antibióticos son, ¿cómo se llama?, efectivos para tratar infecciones bacterianas. Y como les comentaba, pues para mí es una cosa muy personal por lo que le pasó a mi papá, ¿verdad? Una persona que es completamente sana toda su vida, no diabético, se alimenta muy bien, toda su vida se mantuvo activo, ¿verdad?, caminando, corriendo, y de repente se le daña su rodilla y 8 años después termina con una amputación producto de una infección con estafilococos y pseudomonas resistentes. Y lastimosamente no hubo ni un solo tipo de antibiótico que fuese capaz de eliminar la infección. ¿Sí? Entonces, pues para mí es me da un poquito de tristeza despedirme de esta forma del curso, pero pues ustedes todos van a ser QFBs, ¿verdad? Esperamos que todos logren su título, y muchos de ustedes pues van a terminar en diagnóstico de laboratorio, y pues no me queda más que desearles buena suerte, ¿verdad? Y decirles que se cuiden, ¿verdad? Y recordarles, ¿verdad?, de que pues infecciones bacterianas son importantes. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Les voy a subir unas notas, les voy a subir las presentaciones finales y le voy a subir unas notas sobre la presentación de hongos y algunos puntos importantes que usted tiene que saber de los hongos, porque ya no nos dio tiempo para comentarlo, pero como forman parte del examen departamental final, pues usted sí debería de tener ese conocimiento. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Y les recuerdo que el próximo lunes, ¿verdad?, a las 7 de la mañana, pues entonces vamos a tener el examen departamental final, que cubre
pues todo el contenido del semestre, ¿verdad? Pero enfóquese en cosas importantes, ¿no? En conocimiento de comprensión, conocimiento de competencias de esto, ¿sí? Estamos, pues, buena suerte, chicos, ¿verdad? Para mí ha sido un honor, un gusto, pues, haberles dado el curso de microbiología, ¿verdad? Les animo a los que pues no les ha ido tan bien, ¿verdad? Que hagan el esfuerzo final para lograr aprobar el curso, ¿verdad? Les recuerdo de que el curso es un curso teórico práctico y que la nota mínima para aprobarlo es 7 de todo el curso, ¿sí? Entonces, ahí lo vamos a dejar así, ¿verdad? Entonces, los animo a que estudien, ¿verdad? Los animo a que se pongan las pilas, ¿verdad? Y que, pues, que logren, pasar sus cursos que tienen que pasar, ¿verdad? Pero obviamente eso no depende de mí, ¿verdad? Mi función como maestro es transmitir el conocimiento, guiarlos en cosas importantes que a lo mejor usted sabía, pero no sabía exactamente por qué, ¿verdad? Y pues prepararlos para un examen y para su vida profesional, ¿sí? Entonces, espero verlos en un par de semestres en la clase de virología, ¿verdad? Si Dios lo permite, ¿verdad? Entonces, pues yo les voy a impartir virología y pues allá vamos a ver otros tipos de conocimientos de la microbiología desde un enfoque más molecular, ¿verdad? Y inmunológico, ¿no? ¿Sí? Suerte, ¿verdad? Y de nuevo, muchas gracias por estar tan temprano durante todo el semestre acá conectado. ¿Sí? ¿Estamos? Gracias a usted, profe. Gracias, profe. Gracias por su paciencia también. Ay. No se preocupe. Ha sido un semestre bonito y más trabajado, ¿no? Porque, pues, bonito porque tengo una niña, pero pues también involucra, pues, mucho trabajo, pues, estar desvelado muchas veces, ¿verdad? Porque la niña no duerme, necesita comida. Y entonces, pero pues, hemos tratado de hacerlo mejor, ¿verdad? Y espero de que, pues, no, de que el hecho de que soy padre, pues, no me haya afectado mucho en cuanto a mi desempeño como maestro, ¿no? Sí. Les prometo que en virología, pues, va a haber un grupo en la mañana y va a haber un grupo en la tarde. Entonces, si usted no es de mañanero, pues entonces mejor tome la clase en la tarde. Y si usted quiere ya sacar en la mañana, pues también sacar en la mañana. ¿Estamos? Andrés, chicos, entonces la información del examen final se lo voy a dejar por Teams, pero entonces el lunes nos conectamos por Teams y yo les doy la clave para que usted acceda a Campus Virtual, a la plataforma de la UACJ, a la cual usted puede accesar con su número de matrícula y con su número, con su contraseña. Entonces les voy a dejar, el fin de semana les voy a dejar las instrucciones de cómo entrar a Campus Virtual para que usted tome el examen departamental final, ¿sí? Y ya no digo más, ya me va a caer, ¿sí? Espero que les haya gustado el curso y pues suerte en los exámenes finales y nos vemos en un par de semestres, si Dios lo permite. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe, que esté bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Bye bye.